Hola, bienvenidos a esta presentación de este curso en el cual trataremos algo relacionado con una física 1. Este está orientado a un curso en topografía. La idea es ir presentando algunos conceptos de esta física clásica, de una física newtoniana, que pueden ser utilizados en la teoría de la aplicación de la topografía. Para este caso, entonces, vamos a trabajar con un primer tema relacionando lo siguiente. Tenemos unas cantidades, que tienen un carácter numérico. Esas cantidades de carácter numérico, entonces las vamos a llamar escalares. Entonces estas cantidades van a hacer referencia a lo que sería un número, cosa que en física podríamos hablar de la temperatura en un punto dado, y esa temperatura nos podría estar reflejando un número. Por decir algo, podríamos tener 27 grados centígrados en un punto. Si lo llevamos a topografía, bueno, esas cantidades escalares podrían estar representadas con curvas, unas curvas de nivel, donde esas curvas de nivel también van a estar arrojadas en términos de un número que nos podría indicar cuál es su condición de altura sobre el nivel del mar, que puede ser vista cuando tenemos sobre un plano. Entonces podríamos tener curvas que nos pueden representar que todos los puntos que estén sobre esa curva tengan una altura de 2000 metros, que pueden estar todos los puntos de esa curva a 2200 metros de altura sobre el nivel del mar. Luego tendríamos unas cantidades que nos van a servir para orientar que ciertos fenómenos y ciertas condiciones que se utilizan en geodesia y en la topografía nos pueden estar refiriendo dos cosas importantes. Esas cantidades las vamos a llamar, son cantidades vectoriales, y estas cantidades vectoriales nos van a llevar a un concepto que es el concepto de vector. Este concepto de vector tiene dos elementos básicos. Uno es la magnitud, y esa magnitud está referida a un número. En este caso sería qué tan grande o qué longitud tiene ese vector. Y dos, tendría que ver con la parte de la dirección, y esa dirección la vamos a tener asociada a un ángulo. Bien, entonces, si vamos a llevar este concepto de vectores a la topografía, entonces podríamos tener lo primero, que sería tener un vector. Es básico y es necesario que nosotros en geodesia siempre estemos asociando ciertas condiciones a sistemas de referencia. Entonces nosotros vamos a hacer aquí lo mismo, y en el momento de tener esas condiciones de un sistema de referencia, en este caso un sistema de referencia cartesiano, vamos a decir que este sería nuestro eje X y este sería nuestro eje Y. Entonces, la nomenclatura que vamos a encontrar va a ser que este lo vamos a nombrar con una letra y un símbolo de vector, una flechita arriba. Entonces, este vector tendrá su magnitud, y podríamos decir, por ejemplo, que este vector tiene una longitud de 10 kilómetros. Y la dirección, bueno, aquí habría que ver que en topografía y en geodesia nosotros vamos a usar unas cosas que estarían asociadas a la orientación vectorial.
Y esa orientación vectorial la vamos a decir que es la llamamos la geométrica positiva. 2, la condición de llamarla geométrica negativa. 3, podríamos decir que podríamos llamar un rumbo. Y 4 es lo que llamamos un azimuto. ¿Qué es lo normal que trabajemos? En física, lo ideal sería llevar todos los ángulos a esta geométrica positiva. Esa geométrica positiva, entonces, nos va a permitir que cuando hagamos cálculos y tengan relación con la aplicación de funciones trigonométricas, nos den de una vez las componentes del vector en su dirección, que es geométrica negativa también la utilizamos, pero lo ideal es llevarla toda a geométrica positiva. Y estas dos orientaciones son muy utilizadas tanto en topografía como en geodesia. Y ya las vamos a mirar. Bien, en ese caso sabemos que el vector tendría un punto inicial y tendría un punto final. Y entonces este punto final del vector lo podríamos representar como una componente en X, que es una componente horizontal, y una componente en Y, que es la componente vertical. ¿Ok? Y eso es lo que llamaríamos. Generalmente en geodesia y en topografía siempre vamos a tener asociado que las cosas tenemos que tenerlas sobre un sistema de referencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar en estas geociencias con coordenadas, y son coordenadas que van a estar referidas a la superficie de la Tierra, y eso sí se refiere a la parte vertical, horizontal, y en la parte vertical pues también tendríamos un sistema de referencia que nos permita definir respecto a quién estamos midiendo esa altura. Y obviamente después esto nos debe conducir a que debemos tener unas superficies de referencia que nos van a servir también como unos datos, y en topografía entonces esas coordenadas van a estar referidas a un modelo geométrico que hemos denominado un elipsoide, y con eso damos generalmente coordenadas horizontales, longitud y latitud. Y en algunas ocasiones también, si utilizamos técnicas de levantamiento por GNSS, pues tendríamos otra coordenada a la vertical, y sería la altura que llamaríamos GPS. En esos términos tendríamos una superficie de referencia que se llama el elipsoide. Y si trabajamos en términos de la altura, entonces podríamos tener también una superficie de referencia que la vamos a llamar nuestro geoide. Bueno, ya después con un poco más de teoría un poco más refinada, pues tendríamos que ver que también tenemos otras superficies de referencia, como son el cuasigeoide o un teluroide. Pero bueno, esos son temas que trataremos más adelante en un curso de geodesia. Por ahora centrémonos aquí. O sea, esto es como por orientar que estos conceptos y esta teoría de la física nos sirven para aplicarlo. En este caso, lo que nos compete sería llevarlo a cómo podemos introducir esos nuevos conceptos en las geociencias, y en este caso la aproximación a la topografía. Bien, ya teniendo esto, entonces vamos a decirle que no lo guarde. Vamos a decirle que no lo guarde. Y vamos a proceder a mirar esta cuestión de inicial de la orientación vectorial. Vamos a pasar a una nueva hoja. Y la cosa es la siguiente. Entonces, lo primero sería tener nuestro sistema de referencia. Y nuestro sistema de referencia, ahora vamos a tener la representación de un vector. Vamos a ponerlo por aquí, un vector. Y ese vector, entonces vamos a decir nuestro eje X, nuestro eje Y. Vamos a decir que este vector
tiene una longitud o una norma de 10. Esos 10 son unidades de longitud y vamos a decir que por ahora son 10 metros. Si lo primero que vamos a llevar esto es a una orientación de una geométrica positiva, esa geométrica positiva nos dice que vamos a tener nuestro vector A, y ese vector A tiene inicialmente su norma, entonces vamos a decir que es 10, y una representación angular, y esa representación angular tiene que ver con lo siguiente: ¿cómo medimos ese ángulo en geométrica positiva? Lo vamos a hacer en dirección antihoraria, desde el semieje positivo hasta donde está el vector. Para el ejemplo vamos a decir que esto tiene, no sé, 65 grados. Y entonces nuestra geodesia, nuestra orientación en geométrica positiva dice que tenemos 65 grados. Ya esta nomenclatura nos debe indicar que estamos en una geométrica positiva. Aprovechando el dibujo, entonces vamos a decir también que podemos ir a una segunda orientación y se llama la geométrica, una orientación geométrica negativa. Esa geométrica negativa vamos a tener lo mismo, vamos a tener el mismo vector, pero ahora nuestro ángulo lo vamos a medir desde el semieje positivo de las X, pero en dirección horaria nuestro ángulo. Entonces, ese ángulo vamos a decir que vale 2,95. 2,95. Esa geométrica tendríamos que decir que tiene nuestro vector, debemos darle su norma y la parte de orientación vectorial podríamos decir que vale 295 grados, pero aquí está la diferenciación, que podemos decir que ese ángulo, para diferenciarlo respecto a la positiva, le vamos a colocar un dato negativo, un signo negativo. Entonces, esta es la forma de presentar un vector. O sea que ese vector, por ahora, podríamos decir que tiene una orientación positiva, midiendo el ángulo en dirección antihoraria, y una geométrica negativa, midiendo el ángulo de dirección en dirección horaria. Esa es la forma de hacerlo. Bien, entonces ahora podríamos presentar las otras dos orientaciones que son mucho más utilizadas en topografía y en geodesia. Y nos vamos a referir a lo siguiente. Vamos a tener un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas siempre lo vamos a tener a la mano y vamos a tener un vector. Un vector. Vamos a decir que tenemos nuestro vector acá. Entonces lo vamos a nombrar un vector A, nuestro eje X, nuestro eje Y. Ok, entonces decimos lo mismo, tenemos 10 metros de longitud y vamos a mirar lo primero. La orientación vamos a tenerlo como azimut. En ese azimut ahora entonces nuestra nomenclatura va a pasar a ser que este eje lo llamemos el eje norte y este eje lo llamemos el eje este. Entonces nuestro vector A tiene una norma que vamos a decir son los mismos 10, pero este ángulo ahora vamos a decir que tiene un ángulo de 25 grados. Entonces aquí viene la nomenclatura para el ángulo. Cuando es azimut, entonces vamos a decir que tenemos una formación de 25 grados, pero lo que viene nuevo es que tenemos que decir que lo estamos armando o lo estamos definiendo. Uno de los lados del ángulo es el eje norte.
aquí tiene que razonar de la siguiente manera. Los países que están en latitudes del Ecuador hacia arriba van a formar azimutes con el eje norte. Y los que están debajo del Ecuador lo tendríamos que hacer entonces con el eje sur. Y esta sería nuestra condición de tener un azimut. Ahora pasemos al otro que sería el rumbo. El rumbo, entonces, sobre este mismo dibujo, con estos mismos ejes, nortes y estes, vamos a decir lo siguiente. Nuestro mismo vector tiene unas magnitudes o tiene una magnitud de 10 y en la parte angular vamos a decir, tenemos 25 grados, 25 grados. Si está del eje X hacia arriba, o sea, los nortes positivos, vamos a armar un ángulo con el eje norte, pero vamos a indicar si está al lado derecho hacia el este o al lado izquierdo hacia el oeste. Entonces en este caso es hacia el este. Y aquí ya tendríamos entonces nuestras dos nuevas orientaciones vectoriales. Ahora, un solo ejercicio de un solo vector en esa orientación, ¿podemos enumerarlo o podemos darlo en las 4 orientaciones? La verdad es sí. Entonces vamos a guardar esto. Vamos a guardarlo. Ok, y vamos a ir a una nueva hoja y hacemos un ejercicio donde podamos darlo en esos términos.